La pregunta ya no es si Michele Can puede competir con el FC Barcelona. La verdadera cuestión es mucho más incómoda. ¿Está construyendo un imperio capaz de cambiar el equilibrio del fútbol femenino mundial utilizando precisamente las piezas que hicieron grande al Barça? Cada nuevo fichaje parece formar parte de un plan mucho más amplio que un simple mercado de transferencias. Y cuando una misma persona reúne talento, entrenadores y dirigentes bajo una misma estructura internacional, deja de hablarse de casualidad para hablar de estrategia. Lo que está ocurriendo este verano puede convertirse en el punto de inflexión de una nueva era. Pero para entender por qué este movimiento preocupa mucho más de lo que parece, primero hay que mirar el proyecto que Michele Can lleva años construyendo lejos de los focos. Durante mucho tiempo, los grandes movimientos del fútbol femenino se explicaban por una necesidad deportiva inmediata. Un club reforzaba una posición, otro respondía con un fichaje y el mercado seguía su curso. Sin embargo, el modelo impulsado por Michele Can rompe con esa lógica tradicional y propone una visión mucho más amplia, donde cada incorporación parece responder a una estrategia global. Su estructura no gira alrededor de un único equipo. Washington Spirit, All Lions y London City forman parte de un mismo ecosistema que comparte recursos, conocimiento y una planificación común. Esa conexión permite atraer perfiles diferentes y distribuirlos según las necesidades de cada proyecto sin perder una dirección estratégica unificada. En ese contexto, el FC Barcelona se ha convertido en una referencia constante, no solo por haber dominado Europa durante los últimos años, sino porque representa el modelo deportivo que muchos intentan replicar. Incorporar talento procedente del campeón supone reducir la distancia competitiva, al mismo tiempo, enriquecer una organización que busca consolidarse entre las más poderosas del mundo. Las llegadas recientes de figuras como Alexia Putellas, Mapi León y Salma Parayuelo refuerzan esa sensación de continuidad dentro de un plan cuidadosamente diseñado. Más que operaciones aisladas, transmiten la impresión de que Can identifica qué perfiles pueden acelerar el crecimiento de sus clubes y actúa con una capacidad financiera que pocos pueden igualar. Pero si el objetivo fuera únicamente reunir grandes futbolistas, la historia terminaría aquí. Lo realmente llamativo aparece cuando se observa que la transformación no comenzó dentro del terreno de juego, sino mucho antes, en los banquillos y en los despachos del propio Barcelona. Mucho antes de que las grandes estrellas cambiaran de camiseta, Michele Can entendió que copiar únicamente el talento sobre el césped no era suficiente para competir con el Barcelona. El verdadero valor del club catalán estaba en las personas que habían construido una cultura ganadora, una metodología reconocible y una identidad futbolística capaz de mantenerse temporada tras temporada. Por eso, uno de los primeros movimientos de su proyecto fue convencer a Jonathan Giraldez de iniciar una nueva etapa fuera del Camp Nou. Con él también llegaron integrantes clave de su cuerpo técnico, trasladando conocimientos, rutinas de trabajo y una forma de entender el juego que había convertido al Barça en la referencia del fútbol femenino europeo. La apuesta tampoco se detuvo en el área deportiva. La incorporación de Markel Zubizarreta a la estructura de Quiniska envió un mensaje todavía más profundo. El objetivo no era fichar únicamente protagonistas de los éxitos azulgranas, sino también a quienes participaron en la planificación y construcción de ese modelo desde los despachos. Ese detalle cambia por completo la lectura del proyecto. Cuando una organización incorpora futbolistas, entrenadores y ejecutivos procedentes del mismo ecosistema ganador, deja de limitarse a reforzar plantillas. Empieza a importar experiencia, procesos de trabajo y una cultura competitiva que puede acelerar el crecimiento de todos sus clubes de forma simultánea. Sin embargo, la gran incógnita sigue abierta, porque reunir a quienes hicieron historia en el Barcelona no garantiza repetir su éxito. Y existe un obstáculo que, hasta ahora, el dinero y la planificación todavía no han conseguido derribar: conquistar la Champions League. Existe un detalle que impide considerar este proyecto como una historia ya resuelta. A pesar de la enorme inversión y de la concentración de talento procedente del Barcelona, el trofeo que realmente valida cualquier hegemonía europea continúa escapándose. La Champions League sigue siendo la frontera que separa una ambición gigantesca de una dinastía consolidada. La última final continental dejó una imagen difícil de ignorar. El Barcelona no solo derrotó a los Lions, sino que lo hizo con una superioridad que recordó que el éxito azulgrana no depende exclusivamente de nombres propios. Existe una identidad colectiva, una continuidad táctica y una cultura competitiva que todavía no se compran en el mercado. Ese contraste ofrece una lectura interesante. Mientras Can acelera la construcción de un grupo internacional capaz de atraer a algunas de las figuras más cotizadas del fútbol femenino, el Barça continúa defendiendo un modelo donde la cantera, la estabilidad y la evolución del proyecto siguen teniendo un peso decisivo en los grandes escenarios. Precisamente por eso, los movimientos de este verano adquieren una dimensión diferente. No representan únicamente la salida de varias referentes, sino una prueba de resistencia para un club que lleva años demostrando que su fortaleza nace de un sistema capaz de renovarse incluso después de perder piezas importantes. Y es aquí donde aparece la pregunta que puede definir los próximos años del fútbol femenino europeo: si el Barcelona sigue perdiendo referentes temporada tras temporada, ¿hasta qué punto podrá mantener la ventaja que lo convirtió en el gran dominador del continente? La salida consecutiva de figuras como Alexia Putellas, Mapi León y Salma Parayuelo inevitablemente alimenta el debate sobre el futuro inmediato del Barcelona. Perder futbolistas de ese nivel siempre genera
genera impacto, pero el verdadero desafío no consiste únicamente en reemplazar nombres, sino en preservar una identidad competitiva que ha convertido al club en el referente del fútbol femenino durante la última década. Al mismo tiempo, estos movimientos reflejan un cambio en el propio mercado. Hoy existen proyectos con la capacidad económica suficiente para competir por las mejores jugadoras sin depender exclusivamente del prestigio deportivo. El poder de decisión de las futbolistas ya no pasa solo por la historia de un escudo, sino también por las condiciones profesionales, la visión a largo plazo y las oportunidades que ofrece cada organización. Ese nuevo escenario obliga al Barcelona a reinventarse una vez más. La entidad catalana ya ha demostrado en otras ocasiones que sabe reconstruir ciclos exitosos apoyándose en su cantera, en una metodología consolidada y en una estructura deportiva que trasciende a las individualidades. Esa experiencia puede volver a convertirse en su mayor ventaja. Sin embargo, la presión será mayor que nunca, porque mientras el Barça intenta iniciar una nueva etapa, Michele Can continúa fortaleciendo una red internacional diseñada para competir al máximo nivel durante muchos años. El enfrentamiento ya no parece ser entre dos clubes concretos, sino entre dos modelos completamente distintos de construir el éxito. Y precisamente esa diferencia de modelos conduce a la cuestión definitiva, porque más allá de los fichajes y de los millones invertidos, solo habrá un criterio capaz de decidir quién tenía razón: el rendimiento cuando vuelvan a encontrarse en la batalla por la Champions League. Los próximos meses serán mucho más que una nueva temporada. Representarán el primer gran examen para comprobar si la estrategia de Michele Can puede transformar el equilibrio del fútbol femenino europeo o si el Barcelona seguirá demostrando que su mayor fortaleza no depende de las jugadoras que se marchan, sino del modelo que permanece. Cada enfrentamiento entre los clubes de ambas estructuras tendrá ahora una carga simbólica mucho mayor. No será únicamente un duelo por 3 puntos o por una clasificación. Será una comparación directa entre dos filosofías, una basada en construir una identidad durante años y otra que apuesta por acelerar el proceso reuniendo talento, experiencia y recursos bajo una misma organización global. Si los proyectos de Can consiguen conquistar Europa, muchos clubes podrían sentirse tentados a replicar ese modelo de red internacional, modificando la forma en que se compite y se invierte en el fútbol femenino. Pero si el Barcelona vuelve a imponerse, reforzará la idea de que una cultura deportiva sólida sigue siendo un activo imposible de comprar, por elevada que sea la inversión. Por eso, esta historia trasciende el mercado de fichajes. Lo que realmente está en juego es el liderazgo del fútbol femenino en la próxima década. El desenlace no dependerá de los anuncios en verano, sino de quién levante los grandes títulos cuando llegue el momento de competir bajo la máxima presión. Porque el mercado ya habló, los millones ya se invirtieron y las decisiones ya fueron tomadas. Ahora solo queda el escenario donde no existen discursos ni promesas, el césped. Y allí se escribirá el capítulo definitivo de una rivalidad que apenas acaba de comenzar. Cuando dentro de unos años se analice este periodo, es posible que no se recuerde únicamente como el mercado en el que varias estrellas abandonaron el Barcelona. Quizás sea identificado como el momento en que el fútbol femenino dejó de estar dominado por clubes aislados para entrar en la era de las grandes estructuras deportivas globales, capaces de compartir recursos, talento y conocimiento bajo una misma dirección. Michele Can ha demostrado que su ambición va mucho más allá de ganar una liga nacional. Su proyecto apunta a construir una organización con influencia internacional y con capacidad para competir simultáneamente en distintos mercados. El Barça, por su parte, afronta el reto de defender un legado que se ha construido durante años sobre una identidad futbolística reconocible y una filosofía que ha sobrevivido a diferentes generaciones de futbolistas. Eso convierte esta historia en mucho más que una sucesión de fichajes. Lo que realmente está enfrentándose son dos maneras completamente distintas de entender el crecimiento de un club. Una apuesta por la expansión empresarial y la captación del mejor talento disponible, la otra confía en la continuidad de un modelo deportivo que ha demostrado ser exitoso incluso después de perder piezas fundamentales. El resultado de ese pulso no se conocerá en una presentación oficial ni en una ventana de transferencias. Solo aparecerá cuando comiencen los grandes partidos, cuando lleguen las eliminatorias europeas y cuando la presión obligue a demostrar si un proyecto puede sostenerse en el tiempo o si necesita seguir reinventándose para mantenerse en la cima. Si te apasiona el fútbol femenino y quieres análisis originales, contexto exclusivo y las historias que realmente explican lo que ocurre detrás de los titulares, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no nos quedamos en la noticia, analizamos el porqué de cada decisión y las consecuencias que pueden cambiar el futuro del deporte.